Eh, Hace 8 días estábamos hablando sobre la oración. La oración es clave en la vida del cristiano, pero lastimosamente la oración se ha prestado para muchos malos entendidos y por eso se ha vuelto una piedra de tropiezo para muchos cristianos, el saber orar, el saber disfrutar de la oración, ¿sí? Y hace 8 días hablábamos de un pasaje muy lindo, hablábamos de cómo el Señor Jesús montó las bases de una buena oración, que era cuando el Señor Jesús dijo en su palabra, dice, no hagan como los hipócritas que oran en las plazas para que la gente los vea, sino vayan allá en lo interior y allá oren con Dios. Hoy vamos a continuar con la oración, pero este otro punto al que quiero llevarlos hoy es algo donde les pido que sean muy sinceros en sus corazones. Y es lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros alguna vez o muchas veces hemos orado y tenemos esa sensación de que nuestra palabra se fue al aire? Como que yo estuve en mi cuarto orando, pero como que estuve orando solo. Como que por alguna razón oré, pero no sé. Como que fue hablando solo, como que mis palabras se fueron en el aire. Puede que Dios escuche las oraciones, pero como que la mía no. Porque me siento así, como que oré y, como diría uno muy sencillamente, como que oré y no pasó nada. O oré y no sentí nada. Y entonces la oración empieza uno como a preocuparse, a entrar en crisis de fe. ¿Será que vale la pena orar? ¿O será que estoy haciendo la del tonto hablando aquí en el sofá solo? Esas sensaciones nos ha pasado a muchos y no sé si a ti te ha pasado. Yo creo que alguna vez hemos orado y como que Dios no me oyó. ¿No será que Dios me escucha? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios siempre escucha y Dios siempre habla. Entonces la pregunta no es si Dios escucha mi oración. La pregunta es, ¿cómo hace Dios para contestar la oración? ¿Cómo aprendo yo a reconocer la voz de Dios? Creo que eso es lo importante. Ya oré, pero ahora lo importante es saber cómo puedo identificar cómo es la voz de Dios y saber qué respuesta da a mis oraciones. Y miren, eso es muy importante, porque cuando no lo entendemos, cuando no lo aplicamos, pues muchachos, aparece cualquier timador a jugar con sus emociones. Cuando no reconocemos la voz de Dios, somos presas de cualquier timador. Alguna vez escuché a un mago que en su tiempo fue muy famoso. No sé si de pronto aquí alguien lo conoció, se llamaba Chris Angel. ¿Alguna vez vieron esto? Chris Angel, un programa en Estados Unidos, un man que hacía unos actos de magia bien bacanos, a mí me gustaban. Y una vez me impresionó mucho él porque en una playa, digámosle Miami, pero yo me acuerdo en qué playa habrá sido, él montó una carpa y dijo, hoy van a hacer predicciones de Chris Angel, gratis. Entonces ustedes se imaginarán, eso fue filas y filas en esa playa, ¿sí? ¿Algunos sí se acuerdan de Chris Angel? ¿Quiénes sí? Ay, todo metachito, todo bacano. Las filas eran enormes y este hombre les hablaba, ta, 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 ta. La gente salía llorando, mejor dicho, no, Chris Angel me abrió al corazón, me dijo unas cosas que yo a nadie le había contado. De verdad dijo cosas muy personales, sentí que me habló directamente. Y así una tras otra. Cuando él terminó un grupo grande, él sale y coge a todo el grupo al que le habló. Y les dijo a todos, y eso fue lo que a mí me impresionó, los coge a todos y les dice, yo no sé predecir nada. Yo lo que hice fue darles el mismo discurso a todos. Y todos quedaron como... Y de ahí él hizo una serie de explicaciones muy interesantes. La mía, versión resumida, es que cuando uno no reconoce la voz de Dios, se deja llevar por cualquier emocionalismo. Y uno de verdad mentalmente se esfuerza en apoyar lo que está recibiendo, aun si no es cierto. Miren, manipular a las personas es algo muy fácil, de verdad es fácil. Yo puedo, imaginen aquí una iglesia de 5,000 personas. Y llegó, Dios me ha puesto en el corazón una señora con camisa amarilla. ¿Cuántas mujeres con camisa amarilla van a llegar entre 5,000 personas? Al menos le tendré que pegar a una. Pero ¿qué pasa si solamente soy con ustedes? Entonces voy a empezar a ser más específico. Entonces yo empiezo. Dios me pone en el corazón que hay alguien que ha sufrido en el amor, que ha dado su corazón con sinceridad, pero no le han respondido bien a su amor.
Es una persona que se esfuerza por hacer las cosas bien, pero por alguna razón a esta persona algo le sucede y le fallan las cosas. Dios me pone en el corazón a alguien que en este momento yo siento que me está diciendo Dios que esta persona quiere de verdad tener un encuentro con Dios, pero hay muchas dudas en su vida que necesita resolver primero. Miren, hasta aquí, que me emociona acá. Miren, esto le puede calar casi a todos los que están acá, porque todos hemos tratado de ser sinceros en el amor, claro. ¿A todos nos ha ido en el mal el amor? Pues sí, obvio. No faltó la novia que le rompió en el corazón. Que me pasan cosas en el trabajo. ¿A quién no le pasan cosas en el trabajo? Que trabaja duro, pero como que las cosas no se dan. Ese es un sentimiento que nos pasa a todos. El tema es que cuando no sabemos reconocer la voz de Dios, este tipo de charlas nos manipulan. Entonces salimos de ese lugar diciendo, uff, wow, qué poder. O pasándolo al idioma cristiano. ¡Wow! ¡Qué unción la de esa persona! Y es que la sentí cuando se acercó. Caemos en el error. Caemos en esa manipulación. Hay manipulaciones físicas, chicos. Hay formas en que uno se puede parar, hinchar los hombros o tener una forma de mirar y de actuar que intimida y manipula. Eso existe. Aquí en la congregación tenemos psicólogos, entonces yo sé que ellos me han dicho, hay formas de eso. Y cuando uno no está atento a la voz de Dios, es presa de eso. Y por eso uno mira a esas personas y uno dice, no, es que se le siente una unción cuando habla o se le siente una presencia de Dios cuando se acerca. Y puede que sí, pero puede muchas veces ser no. Alguien que quiere manipular. ¿Eso qué tiene que ver con la oración? Es muy importante porque la oración, el momento que tenemos con Dios, es el único momento, es la forma en que Dios puede tomar la vida de nosotros y filtrar lo verdadero de lo falso. Y hablarnos al corazón y decirnos, miren, esto no es mío, pero esto sí viene de mi parte. El Señor Jesús en una parte, y ahorita más adelante lo diré, lo mostraré, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Miraba yo un TikTok donde mostraban a un montón de ovejas y aparecían un montón de señores llamando a las ovejas. Y ni se inmutaban esas ovejas, seguían ahí. Pasó otra señora, pasó después un señor, pasó mucha gente haciéndole como señales a las ovejas y no pasaba nada. Y en el drill decía, miren, ahorita viene el pastor. Y llegó un señor y simplemente hizo un ruido que ni lo entendí qué ruido hizo. ¡Pum! Se vinieron todas las ovejas. Y yo en ese momento recordé el versículo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando uno tiene esa relación con Dios, de verdad uno identifica la voz de Dios. Ahora, quiero aterrizar esto. Quiero sacarlo de ese plano un poquito abstracto y voy a traerlo un poquito más aterrizado a cómo en la práctica podemos entender cómo es que Dios habla y aprender a escuchar su voz. ¿Sí? ¿Te gustaría aprender a escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces, por eso el título del mensaje, el anhelo de un corazón que escucha, que quiere escuchar a Dios. Te voy a decir lo primero para escuchar la voz de manera innegociable, mejor dicho, inerrante. El pilar fundamental es la Biblia. El primer método en que Dios habla a nosotros es por medio de la palabra de Dios mismo. Es la Biblia. Es ahí la primera fuente donde debemos acudir si queremos entender la voz de Dios. Si oramos y queremos saber Dios qué piensa acerca de, el primer lugar de consulta tiene que ser la palabra de Dios. Yo sé, hay pastores que dicen yo soy profeta, yo soy apóstol, o háblame que Dios me revela. Y en algunos sí, en algunos no, no sé. Pero si usted se quiere ir a la fija sin fallos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la forma principal y más confiable en que tú puedes entender la voz de Dios sin que nadie te la filtre, sin que nadie le dé su concepto de qué dice Dios, sino tú y Dios leyéndola juntos. Quiero mostrarte este texto que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, eso es importante, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Verso 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
La Biblia es inspirada por Dios, e inspirado básicamente significa un susurro, un aliento de Dios sobre estos escritores. Escritores que tenían su personalidad, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de expresarse, y Dios, aún en medio de esa misma personalidad, de todas maneras inspira a estos escritores para que en la Biblia, hablando de la versión más original, quede lo que Dios quería que quedara plasmado para nosotros. No es un dictado de Dios. No es que Pablo estaba así, sí señor, con tilde o sin tilde. No, no. Simplemente fue inspirado y guiado. Por eso es que vemos el carácter y la personalidad de Pablo tan diferente a la personalidad de Pedro y tan diferente a la personalidad de Juan en cada uno de sus libros. Pero ahí está la presencia de Dios en todo. Entonces, si Dios ha puesto tanto empeño en darnos esta palabra, es porque debe ser nuestra primera fuente de consulta. ¿Qué hace la Biblia especial? ¿Qué es la palabra de Dios? Más o menos. Hay algo que hace más especial a la Biblia. Y tú dirás, bueno, ¿qué la hace más especial que sea palabra de Dios? Sí, hay algo que la hace más especial. Es la palabra de Dios para usted. Es la palabra de Dios para mí. Eso es lo que la hace increíble. No es un solo libro ahí. Consulte lo que eso, ahí están todos los ritos de los cristianos. No, es una carta de amor de nuestro Padre, directa para nosotros. Por eso podemos leer muchos libros. A mí me gusta leer, leo de todo tipo de literatura. Pero uno lee un libro y lo deja. Y dice, ese libro es bueno, ese libro tiene cosas bacanas, ese libro es chévere. Y de pronto uno dice, voy a volverlo a leer y ya uno se acuerda de qué dice ahí. Pero la palabra de Dios es tan viva, es tan fuerte que cada vez que la lees pareciera que ese versículo era la primera vez que lo leías, porque te dice algo nuevo ese día. Y puede ser el mismo Mateo, puede ser el mismo Juan, pero ese día te responde de una manera diferente al corazón. Quiero mostrarte esto, Hebreos 4:12. Dice aquí la palabra de Dios. Sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Esto por qué es importante? Porque si no nos acercamos a la palabra de Dios, muy posiblemente nuestras oraciones están truncadas. ¿Por qué? Por muchas razones, por nuestros propios deseos, puede ser. Señor, ella es para mí, si es para mí no hagas nada. Ah, bueno, si es para mí, ¿sí? Ya uno como que inclina la voluntad de Dios. Uno como que la discierne, como que uno hasta se inventa su propio cristianismo. Esto es bueno, esto es malo, esto no es tan malo. Uno se inventa las vainas, ¿cierto? Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios es tan certera que puede incluso partirte el corazón y discernir realmente el filtro que hay en ti y hay en mí. Nos deja ver si lo que queremos es algo que Dios quiere para nosotros o somos nosotros los tercos que queremos que sea así. Pasa como con un proyecto. Señor, me meto en este proyecto, me meto en este negocio y aquí hay dos corazones. Está el corazón que dice, Señor, de verdad yo quiero saber. Entonces empiezo a leer la palabra de Dios. Y tú dices, André, ¿y la palabra de Dios habla sobre negocios? Claro que sí. Hay partes donde dice, antes de entrar en guerra con otro ejército, primero mira si tienes la cantidad de soldados para enfrentarlo. Si no, es mejor que lleguen a paz. ¿Qué me está diciendo ahí? Andreicito, las cosas se planean y miren si va a ser capaz del proyecto, si no, no te metas. Entonces, por eso empieza a ser importante la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces, muchas veces, no va a estar de acuerdo con tus intenciones ni con mis intenciones. Pero la palabra de Dios siempre va a querer guiarnos por el mejor camino. Siempre. Con ella puedes ir a la fija. Ella no tiene malas intenciones contigo. La palabra de Dios no busca un beneficio tuyo propio para ella. No. A ella le importa es que tú conozcas a Dios y descanses en Él. Mira, iglesia, ¿quieres conocer la voz de Dios? Debes sumergirte en la palabra de Dios. Si no, no encontrarás otra manera. Porque si, digamos, tenemos este tiempo de oración que hablábamos hace 8 días, pero yo oro, pero no leo la Biblia, estoy como con la versión a mitades. Y me va a ser difícil discernir, porque no tengo los versículos en mi corazón. Y como no aprendo a escuchar la voz de Dios, pues cualquier charlatán puede llegar y me manipula. Ya está con la Biblia. Acordémonos que Satanás mismo le predicó al Señor con la Biblia, ¿o no se acuerdan? ¿Se acuerdan?
Cogió al Señor Jesús y le habló con la Biblia. Le decía al Señor Jesús, escrito está. O sea, mira quién le está hablando, al verbo. Entonces, ¿cómo no nos va a hablar a nosotros también? A través de versículos manipulados si no tenemos esa disciplina con Dios. Bien, esta es la primera. Esta es la primera manera. Pero te voy a mostrar la segunda. Y esta es preciosa también. La segunda manera en que Dios te habla es la voz interior. Es el Espíritu Santo. Aquí ya nos ponemos un poco más espirituales. Pero mira, Dios no solo nos bendice con la palabra, sino también nos bendice con su presencia misma. Dios es tan lindo, es un maestro tan excelente que no solamente te deja el libro, sino te deja al maestro al lado. Entonces el Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, nos ayuda a identificar cuál es la voluntad de Dios. Dice aquí Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. No siempre la voz del Espíritu Santo va a ser audible, como cuando uno habla con alguien, pero sí te puedo asegurar que la voz del Espíritu Santo es esa que tú sientes muy adentro, que tú sabes que está ahí. Y sabes una cosa, la voz del Espíritu Santo nunca va a chocar con el punto 1 de mi mensaje. Es decir, nunca va a chocar con la palabra de Dios. Jamás. Jamás el Espíritu Santo te va a decir algo en el corazón que esté en contra de la palabra de Dios. El día que algo te pase así, tranquilo, eso no fue Dios. Porque el Espíritu Santo te puede hablar al corazón, te puede hablar muy adentro, a tu propio espíritu. Pero si tú después te vas a mirar la palabra de Dios, vas a encontrar confirmación. Porque Él es el Espíritu de verdad. Aquí es importante entender que hay maneras en que el Espíritu Santo habla dándonos paz, habla dándonos claridad. A veces podemos estar orando sobre algún asunto y hasta en la misma oración viene a nosotros y a nuestro corazón la respuesta. Oiga, sí, voy a moverme por este lado. O puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que quiero mostrarles aquí en Filipenses 4, 6, 7. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y mire el verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Básicamente, podríamos decir que la paz de Dios es como el termómetro de saber si esto es de la voluntad de Dios o no. Sé que es difícil poner algo tan espiritual en palabras prácticas. Es difícil, pero de verdad es así. Cuando tú oras por algo y de verdad quieres que Dios te guíe, te muestre, de verdad Dios te puede hablar con paz. En lo personal es lo que me pasa a mí. Digamos, yo no soy de las personas que no sé, estoy por ahí y Dios me muestra esto de ti. No, eso a mí no me pasa. A mí no me pasa. Pero algo en lo que yo confío en Dios es cuando Él me bendice con su paz o con su ansiedad. Porque también Dios puede inquietarnos. Y yo he aprendido que si estoy inquieto en algo, es porque debo esperar un poco y venga, espero Dios que me va a guiar en eso. Si me siento acelerado, si me siento afanado, si me siento presionado, digo, venga, espérese. Y si uno trae esto a un plano natural, usted va a escuchar a muchos gurús y duros de economía y de negocios y ellos van a decir, nunca tomes decisiones con afán. Si uno va a la oficina, ¿qué le dicen a uno con los correos? Nunca mande un correo estando caliente. O sea, ellos en su mundo natural entienden que el afán no es una buena señal para una decisión. Y uno en Dios entiende entonces que cuando el Espíritu Santo me inquieta es porque hay algo que no estoy viendo todavía. Hay algo que debo esperar. No importa si todo está aparejado para que lo hagas. La paciencia es una virtud. Y esperar y decir, bueno, yo voy a esperar hasta tener paz en esto. Yo en la práctica lo he experimentado mucho en muchas situaciones. Y me han dado muchas ganas de actuar. Digo, me espero. No voy a esperar un poquito. Y como que todo presiona. Yo, no, venga, me espero. Hasta que yo tenga paz. Y preciso suceden cosas donde dije, menos mal no tomé esa decisión. Y en otras donde yo me siento sencillamente muy tranquilo. Digo, no, hagámosle. Yo estoy muy en paz.
eso es algo que solamente puedes practicar tú y Dios. Me encanta porque en este ejercicio no hay terceros, no hay profetas, no hay gurús, no hay videntes. Eres tú y Dios. Y empiezas a tener esa relación bonita con Él donde dices, Señor, yo aquí me voy relajado. Porque aprendo a entender la paz de Dios sobre mí. Por eso les digo, iglesia, cultiven esa relación cercana con el Espíritu Santo. Se van a dar cuenta que el Espíritu Santo es muy diferente a cuando uno ve ciertos espectáculos que quieren decirle a uno que eso es el Espíritu Santo. No, créanme que el Espíritu Santo es alguien más real de lo que se imaginan y que trae paz y trae siempre buena guía. Amén. Hay otra forma en que Dios habla, otra forma en que Dios contesta sus oraciones, iglesia, y son las señales externas. Y le quise colocar como las circunstancias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más práctico, esto sí ya lo puedo aterrizar un poquito más. No solamente Dios habla a través de su palabra y con la presencia del Espíritu Santo, sino Dios también te puede hablar a través de las mismas circunstancias. Porque Dios es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Rey de todo el universo. Y Él puede manejar las circunstancias para darnos respuesta. Dice Apocalipsis, dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar y yo cierro puertas que nadie puede abrir. Dios puede también hablarnos a través de las mismas circunstancias. Y uno puede poner en manos de Dios y decir, listo, Señor, pongo esto en tus manos. Si esto es bien, si esto me va a beneficiar, me va a hacer bien, que se dé. Pero si no, Señor mío, inquiétame o algo se atraviese y yo trataré de estar atento. Y uno empieza a poner las cosas delante de Dios y empieza a hacer las cosas de esa manera y empieza a identificar las señales. Empieza a identificar las señales. Entonces, mira cómo Dios también puede obrar a través de las circunstancias. Ahora te lo traigo bíblicamente para que tengamos paz de que eso tiene que ver con la palabra de Dios. Dice Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice ahí? Y Él enderezará tus sendas. O sea, no es algo que yo me estoy imaginando. Realmente la palabra dice, Andrei, si tú aprendes a confiar en mí, a poner tus cosas en mis manos, a confiar en lo que yo te guíe, yo puedo aparejarte todo. Te puedo cerrar puertas o te las puedo abrir y yo te encamino. Y ya hemos hablado aquí sobre la voluntad de Dios. Caminamos sobre la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no anula mi mente. Yo puedo decirle, Señor, no, yo quiero irme por acá. Eso no es malo. Pero si yo le digo, Señor, yo quiero irme por acá, pero yo quiero dejarme guiar por ti, Él va a utilizar esa libertad mía y me va a enseñar. Me va a decir, bueno, si te vas por ahí puede pasar esto. Yo te ofrezco esto. Y es una conversación hermosa. Y así Dios habla. Miren, quiero darles un ejemplo bíblico de lo que les hablo de puertas cerradas. Está en Hechos 16, verso 6. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Miren acá, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ¿qué pasó? No se lo permitió. Esto le pasó a Pablo. Sencillamente traje este fragmento solamente para que pudiésemos ver que también Dios nos guía cerrando puertas, diciéndonos por ahí no. Y no hay nada de malo en Asia, no era nada malo esos pueblos. Simplemente quiero centrar su atención en que a veces Dios cierra algo y eso también es una respuesta de Dios. Dios no puede estar siempre diciéndonos sí. Dios también nos puede decir no. De hecho, Dios también puede decirnos, espera, todavía no. Y si entendemos eso, iglesia, no nos vamos a desesperar. Porque a veces creemos que las respuestas de Dios tienen que ser sí para nosotros. Porque oré con mucha fe. Sí, oraste con mucha fe, pero ¿cuál fe? ¿La fe en la fe? ¿O la fe que querías la voluntad de Dios? No, yo quería la voluntad de Dios. Ah, bueno, por eso te dijo que no. Tranquilo, no hay problema. Obviamente uno tiene las ganas y uno se frustra cuando le dicen a uno no, o cuando la puerta está cerrada. Yo sé, uno se frustra, iglesia, yo sé. Pero si tú hiciste antes el poner eso en la voluntad de Dios, descansa. Dios también cierra puertas y eso también es una respuesta favorable en Dios. Entonces, como podemos ver hasta este punto,
¿Escuchar la voz de Dios es posible? Claro que sí. Él habla a través de su palabra, Él habla con el Espíritu Santo, Él habla a través de las circunstancias. Y hay muchas más que no traje hoy. Él habla a través de la iglesia, de los consejeros, por ejemplo. Y ahí quiero que tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios dice que en la multitud de ¿qué? Los que se saben ese proverbio. Hallará sabiduría. En la multitud de consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿cierto? Pero ahí hay un punto bien delicado, y es que dice en la multitud de consejeros, no en la multitud de opiniones, porque todo el mundo tiene una opinión para algo. Dice en la multitud de consejeros, quiere decir personas que se dedican a aconsejar. Ahora tú dirás, bueno, Andrés, estás jugando con las palabras. No, no, no. Lo que pasa es que en Proverbios, ahí cuando dice consejeros, habla de esas personas que literalmente se dedicaban a aconsejar. Eran personas maduras en Dios, eran personas con un testimonio de verdad de que vivían bien, de que eran personas sabias y por tanto tenían toda la potestad de dar consejos. No es que le estés preguntando a cualquiera, que ahí es donde fallamos. ¿Sí? Si yo estoy con un problema con mi esposa y le pregunto a mi amigo, el que se ha divorciado como 3 veces, claramente el hombre no me va a decir, no, pa, sigue con ella. No, el man dice, no, hermano, yo dije a las otras 3 porque no me respetaban. ¿Cierto? Entonces, no es que uno diga, oiga, sí, y le pregunté a mi amigo y yo creo que eso fue de Dios porque yo le dije a Dios que me mostrara qué debía hacer y preciso me llamó mi amigo y le pregunté y me dijo que la dejara. No, dice en la multitud de consejeros. Y yo no te estoy diciendo que consejeros quiere decir consejeros igual gente cristiana, no. Hay gente muy sabia y muy madura que uno se encuentra con ellos en el trabajo o en las circunstancias. Hay gente de verdad que son muy maduros para hablar, que su vida, su forma de ser, uno dice, oiga, esta persona es muy inteligente. Y da gusto uno decirle, oiga, ven, ¿qué opinas de esto? Y uno dice, oiga, respeto la opinión de esa persona porque se le nota esa madurez en su vida. Entonces, mire que ahí es otra forma en que Dios habla. Dios puede hablarnos a través de esas personas. Llámese una persona, un pastor cristiano, o llámese una persona muy madura en Dios, que Dios se ponga cerca. Yo conozco personas que se han acercado a Dios por un amigo y no precisamente por un pastor, porque Dios también puede usar eso. Entonces, querida iglesia, aprender a escuchar la voz de Dios y a reconocer sus respuestas, miren, no es algo que ocurre una vez. Yo no quiero que se lleven este mensaje como algo místico, como que usted está andando y, sí, ay, sí, Dios, porque puede pasar, pero no es la norma. La norma es disciplina en Dios. Disciplina en escuchar su palabra, disciplina en tener una relación con el Espíritu Santo, disciplina en estar atento a los oídos a conocer la voluntad de Dios. Y en eso Dios habla. De verdad, muchachos, Dios habla, pero necesitamos tener los oídos atentos. Si somos personas que no oramos, si somos personas que no leemos la Biblia, por eso es que decimos, yo oro, pero Dios no me responde. Claro, no tenemos los sentidos ejercitados. Alguna vez hablamos aquí de ese versículo, los sentidos ejercitados. Ya para terminar acá, Dios es el primer interesado en responder tus oraciones. Usted ora porque quiere hablar con Dios, pero déjeme decirte que Dios es el primero que ya está sentado ahí. Cuando usted dice voy a mi cuarto a orar, antes de que tú llegues a tu cuarto, Dios ya estaba ahí. Porque en la palabra de Dios me deja ver que Dios le gusta, anhela pasar tiempo con sus hijos. No esperes sensaciones, no esperes sentimientos, no esperes como que sentí, como que hoy no sentí. Nada, haga eso a un lado. Afiánzate en la palabra de Dios, que Dios dice que yo escucho las oraciones de mi pueblo. Eso dice el Salmo.